Dios les bendiga a todos en esta noche. Gracias a Dios. Y que Dios consuele algunos corazones también. Amén. Gloria, vamos a orar por eso. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 8. Hebreos capítulo 11 es un compendio de héroes de la fe, hombres y mujeres que a través de la fe hicieron proezas, fueron usados grandiosamente por Dios. Y yo quiero que pongamos el énfasis en estos versículos que hablan de la vida de Abraham, del patriarca Abraham. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, 8 en adelante. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, dice la palabra, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de este casi ya muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte, fortísimo aplauso a la palabra del Señor. Aleluya. Hermanos queridos, no por casualidad Abraham fue sumamente bendecido, prosperado por Dios como lo fue, sino que la palabra de Dios nos enseña que él calificó, él se tornó merecedor de la confianza de Dios. No fue que solamente Dios lo haya elegido, que Dios lo haya llamado, que Dios lo ha llamado, por supuesto que esa es una parte importante, pero él también hizo lo suyo, él puso de lo suyo, ¿verdad?, para ser merecedor de la confianza de Dios. Jesucristo dice en su palabra que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Significa que, al igual que Abraham, en este tiempo Dios también llama. Dios también ama, Dios también elige, Dios también da oportunidades, pero no todos califican, no todos superan el promedio o el común denominador de su generación, no todos alcanzan victoria, no todos alcanzan el éxito, no todos están bendecidos, no todos pueden decir como Abraham, Dios me ha cambiado la vida. ¿Por qué? ¿Porque falla Dios? No, es porque no alcanza simplemente con ser amados o elegidos o llamados. Hay que ser promocionados, ¿verdad? Hay que calificar, hay que tornarse merecedor de la confianza de Dios para lograr nuestros sueños y nuestras metas. Como lo dice la palabra de Dios, que Abraham le creyó a Dios, que Abraham confió en Dios, que Abraham puso su fe en práctica, pero su fe no fue una fe declarativa, una fe de palabras, una fe solamente de intenciones, sino de acciones. Él demostró que confiaba en Dios, que le creía en Dios. Por eso él salió de su tierra y anduvo, ¿verdad?, hasta alcanzar la promesa, la ciudad que Dios había prometido para él. Hay un concepto equivocado en la iglesia, hay un concepto equivocado en muchos creyentes de pensar que, bueno, si Dios me ama, si he sido llamado por Dios, ¿verdad?, entonces Dios tiene que bendecirme, mis victorias ya están garantizadas. Y esto no es así. Esto es tener un pensamiento cómodo y facilista, donde ponemos toda la responsabilidad encima de Dios y poca sobre nuestras espaldas. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Significa que muchas de las promesas que están en la palabra de Dios son condicionales. ¿Qué significa? Que para que esas promesas se cumplan tiene que haber una devolución, tiene que haber una respuesta de nuestra parte. Hay promesas
promesas de Dios en la Biblia que son incondicionales, donde usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada, porque Dios lo prometió, porque Dios nos lo entrega de pura gracia, ¿verdad? Como pasó en los días de Noé, cuando Noé baja del arca después de que terminó el diluvio. Dios hizo una promesa y le dijo a Noé y a sus descendientes, y por ende a todos nosotros, que nunca más iba a volver a destruir el planeta a través de un diluvio. Y nunca más ocurrió y no va a ocurrir, porque es una promesa incondicional de Dios. Es incondicional, no importa lo que el hombre haga. Y mire que nos portamos mal. Sin embargo, Dios dijo: no voy a volver a destruir más la tierra a través de un diluvio. Pero hay otras promesas que son condicionales. Clama a mí y yo te responderé. Es decir, para que Dios responda, yo tengo que orar. Amén. Para que Dios prospere, yo tengo que sembrar. Tengo que ser un dador alegre. Es decir, hay promesas que son condicionales, donde Dios te dice: si tú haces tu parte, yo voy a hacer la mía. Si tú decides esforzarte, yo voy a levantarme en tu favor. Si tú decides poner tu fe en práctica y en acción, yo voy a caminar contigo. Yo voy a bendecir tu tránsito por esta vida. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos dicen amén? Entonces no alcanza con ser buen cristiano. No alcanza con decir: Dios me ama. No alcanza con decir: yo me bauticé. No alcanza con decir: soy buena persona. Yo me asombro al escuchar muchas veces a gente que dice: pero yo no merezco esto. Si yo soy buena persona, ¿por qué Dios no me bendice? Porque no alcanza con ser buena persona. No alcanza con venir de vez en cuando a la iglesia. Para tornarnos merecedores de las bendiciones de Dios, tenemos que cumplir nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? La fe, la obediencia, movernos en esa fe que decimos predicar, porque a veces predicamos una cosa y hacemos otra. A veces enseñamos una cosa y hacemos otra. A veces ponemos la palabra de Dios de boca para afuera, pero en realidad nuestro corazón todavía dista mucho de estar en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, fíjese usted qué paradójico es, que hay cosas que para usted, para mí, para los que nos están viendo ahora a través de la televisión, a través del video, son imposibles de alcanzar. Una de las cosas imposibles de alcanzar para esta generación, para la anterior y para la que venga, es la salvación. No hay mérito alguno que nos pueda tornar merecedores de la salvación. Significa que no hay nada que usted pueda hacer, ¿verdad?, que le haga ganar la vida eterna. Usted puede ser buena persona, usted puede dar sus bienes a los pobres, usted puede despojarse de todo, usted puede ser increíblemente solidario, usted puede dar grandes ofrendas en la iglesia, usted puede peregrinar a los santuarios y a los lugares de adoración que tenga el país, y sin embargo eso no va a alcanzar de ninguna manera para que usted logre la salvación eterna de su alma. Lo que para usted, para mí, para todos, en la anterior generación, en esta y en la que viene, es imposible, es posible para Dios, porque Dios ya proveyó. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Él ya dio el regalo. Ese regalo es gratuito. No hay nada que yo pueda hacer para merecer esa gracia y ese favor de Dios. Es un regalo, es de pura gracia. Es porque Dios nos ama. Lo único que usted y yo debemos hacer para heredar la vida eterna, para ganar la salvación eterna de nuestra alma, es creer. Es creer. Es creer. ¿Creer en qué, pastor? Y tengo que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Tengo que creer que Jesús un día murió en la cruz por mis pecados, derramó su sangre sagrada para limpiarme, pero que al tercer día se levantó victorioso de entre los muertos y recibió un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. ¡Aleluya! Aquel que cree y confiesa con su boca tiene vida eterna, dice la palabra. Pero todas las demás bendiciones, excepto esta, que es por gracia, que es regalo de Dios,
todas las demás bendiciones, victorias, anhelos, sueños que usted anhele conquistar debajo del sol van a conllevar un esfuerzo, un sacrificio, una lucha, una entrega, una actitud del corazón, una aptitud para que Dios vea realmente de qué lado estás. ¿Cuántos dicen amén? Es imposible que tú entiendas que es necesario, que tú entiendas eso. La palabra de Dios nos enseña que hubo dos momentos bisagra en la vida de Abraham. Dos momentos que fueron trascendentes, dos momentos donde él tuvo que obrar con una fe absoluta y total, y dos momentos que lo catapultaron y lo convirtieron en quien hoy conocemos que es el amigo de Dios, el padre de la fe y el patriarca, el gran padre de una gran nación como lo es Israel. Amén. Él tuvo que pasar dos pruebas, y de esas dos pruebas quiero hablarte rapidito en esta noche. La primera prueba fue la prueba del desapego, cuando Dios llama a Abraham a salir del lugar donde él estaba y vivía. Vemos a Abraham viviendo en Ur de los Caldeos, del otro lado del Éufrates, y él estaba bien. Él tenía lo que cualquier persona de su época deseaba tener, o cualquier hombre de su época deseaba tener. Él tenía tierras, él tenía ganado, él tenía pozos de agua, él tenía a toda la familia a su alrededor, él tenía sirvientes, él tenía comodidad. Pero viene Dios, irrumpe en su historia y le dice a Abraham: quiero que dejes tu tierra y tu parentela y que vayas a la tierra que yo te mostraré. No lo dice la Biblia con exactitud, aunque lo podemos deducir del relato, ¿verdad? Que seguramente en ese momento la voluntad de Abraham entró en controversia con la voluntad de Dios, ¿verdad? Hubo un choque dentro de él. Él tenía que tomar una decisión. Y hay decisiones en la vida que son difíciles. Y él seguramente en algún momento habrá pensado: ¿para qué? ¿Por qué? Si acá estoy bien. Si así me siento bien, si este es mi lugar, tengo un pedazo de tierra, tengo gente que amo, ¿verdad? Estoy en el lugar que durante tantos años me esforcé por tener. ¿Por qué ahora Dios me mueve? Pero ahí estaba Dios insistiéndole en que él tenía que soltar, él tenía que desapegarse, él tenía que renunciar a ese lugar, porque si bien Dios estaba con él en aquel lugar, Dios no habría de manifestarse en ese lugar. Dios tenía otros planes con Abraham. Yo quiero que tú entiendas que Dios siempre está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Pero hay momentos en tu vida donde Dios te va a redireccionar, donde Dios te va a sacar de un lugar, porque Él quiere manifestar su gloria de una manera mucho más fuerte en tu vida. Y cuando Dios te mueve es porque te quiere promocionar y te quiere llevar a un nuevo nivel. Dale un aplauso bien fuerte a la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios estaba moviendo a Abraham? Porque Dios tenía planes y propósitos mucho más elevados que los que Abraham tenía en aquella tierra. Dios quería llevar a Abraham a un lugar mejor. Quería hacer de él una mejor persona. Y quería darle en definitiva a Abraham lo que tanto él amaba, soñaba, deseaba y todavía no tenía, que era prole, una descendencia, tener un hijo. Él salió de Ur de los Caldeos con una promesa de que Dios lo haría padre de naciones, que Dios lo haría padre de multitudes, que Dios le entregaría una tierra de abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Pero si bien estaba la promesa, la decisión era difícil, porque él tenía que soltar. Él tenía que quemar su pasado. Él tenía que dejar el lugar de la nostalgia. Y esta es la decisión que todos nosotros en algún momento de nuestra vida tendremos que tomar. La decisión, el acto de fe del desapego, de soltar lo que Dios pide que nosotros soltemos. No importa cómo haya sido tu pasado, lindo o feo, bueno o regular, habrá un momento en tu vida que para que Dios te lleve a un nuevo nivel, para que Dios trabaje en ti, para que Dios se manifieste al nivel que Él quiere manifestarse en tu vida, te va a pedir el desapego, te va a pedir que renuncies al pasado, te va a pedir que sueltes, que quemes tus naves. Y si nos negamos,
a oír la voz de Dios en esta dirección, corremos el riesgo de que nuestro futuro se convierta solamente en una extensión de nuestro pasado. Corremos el riesgo de volver a cometer los mismos errores una y otra vez que cometimos en el ayer. Por eso es necesario entender que para calificar, para alcanzar las bendiciones de Abraham, para que Dios nos tenga confianza, para que Dios pueda depositar en nosotros su propósito y su destino, es necesario el desapego. Renunciar, sacar de nuestro corazón lo que forma parte de nuestro ayer, de nuestro pasado, de nuestra vieja vida. Eso incluye, obviamente, tierra, parentelas, eso incluye el carácter, eso incluye vicios, eso incluye maneras de pensar, ideologías, paradigmas que hemos sostenido durante tantos años y durante tanto tiempo. Dios dice, yo quiero darte una nueva identidad, yo quiero cambiarte el nombre, yo quiero llevarte a un nuevo nivel. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas más difíciles para el pueblo de Dios es abandonar el pasado, salir del pasado. Hay muchos que se han bautizado, pero no han sepultado su pasado. Hay algunos que creyeron que el agua iba a ser mágicamente todo, pero nunca decidieron cortar con el pasado. Hay gente que ha pasado una y otra vez al altar, ¿verdad? Y le ha pedido a Dios un toque, pero nunca ha tomado la decisión firme de cortar con el pasado. ¿Cómo le pasó al pueblo de Israel, al pueblo elegido, al pueblo del Señor? Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. Porque hacer algunos cambios superficiales, cualquiera los hace. Alguno por ahí dice, bueno, voy a cambiar de casa, voy a cambiar de barrio, voy a cambiar de provincia o voy a cambiar de país, voy a cambiarme de iglesia porque esta no me funciona. Hay gente que provoca cambios. Pero hacer algunos cambios no significa necesariamente soltar el pasado. Israel había salido de Egipto. Nosotros podríamos decir que en lo pragmático, en lo concreto, ellos ya no estaban bajo el gobierno del faraón. Ellos ya no estaban del otro lado del Mar Rojo, del lado equivocado del Mar Rojo. Ellos ya lo habían cruzado, ya eran libres. Sin embargo, Egipto nunca había salido de su corazón. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Porque cada vez que tenían un contratiempo, una dificultad en el desierto, volvían a poner la palabra Egipto en su boca. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La boca nunca va a hablar aquellas cosas que no estén en tu corazón. La boca es simplemente la radio, el receptor, la manera, el medio de que tu corazón se exprese. Cada vez que ellos tenían un contratiempo en el desierto, decían, pero en Egipto teníamos puerros, en Egipto al menos comíamos, en Egipto nos íbamos a la noche a descansar en una cama caliente, en Egipto por lo menos, si bien éramos esclavos, pero teníamos determinados beneficios, y aquí en el desierto estamos sufriendo. Así que en más de una oportunidad el pueblo de Israel encaró a Moisés diciendo, es mejor que nos volvamos a Egipto. Eso significa que nunca habían cortado con el pasado. Egipto nunca había salido de sus corazones. Cuando Moisés subió al monte a encontrarse con Dios y a recibir las tablas de la ley, Dios le tuvo que decir a Moisés, desciende rápidamente porque tu pueblo se ha desenfrenado. Ahí la gente está loca. Moisés, quiero que lo constates con tus propios ojos. Se olvidaron que yo los saqué de Egipto y se están haciendo un becerro de fundición. Y se están diciendo los unos a los otros, israelitas, adoremos a este becerro que es el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Cómo que un becerro lo sacó de Egipto? ¿Cómo que ya a 40 días se habían olvidado del Dios que había abierto el Mar Rojo? ¿Por qué un becerro de oro? Porque era lo que ellos habían aprendido en Egipto. Egipto era una civilización, que solía adorar a los dioses que tenían figuras de animales. Figuras de perros, de chacales, los gatos tan adorados en Egipto, los becerros y otros animales. Entonces ellos dijeron, ahí está lo que hemos aprendido de Egipto, es lo que todavía está en nuestro corazón. Dios tuvo que intervenir en aquella jornada de una manera radical. ¿Cuántas personas hay que todavía viven en un eterno pasado, en una nostalgia, o al menos todavía ligados a la vida que dejaron atrás o que todavía no dejaron atrás? ¿Cuántos hay que todavía tienen Egipto en el corazón? ¿Cuántos hay
que 2 por 3 frente a los contratiempos de la vida deciden volver a Egipto. Y tú me dirás, no, pastor, yo volver a Egipto jamás, yo volver al mundo jamás. No te estoy hablando necesariamente de volver al pecado o de volver a ese viejo carácter. A veces decidimos volver a Egipto simplemente cuando nos apartamos de las reglas de Dios, o cuando volvemos a las viejas amistades que tan mal nos han hecho, o volvemos a ese carácter o ese pensamiento tóxico, ¿verdad?, que nos llevó a tener fracaso tras fracaso y frustración tras frustración. A veces sin darnos cuenta elegimos otra vez la esclavitud, de ligarnos a personas que no nos convienen, de ligarnos a lugares que no nos convienen, de ligarnos a ideologías que no nos convienen, de dejarnos llevar, ¿verdad?, por liderazgos que no nos convienen. Eso también es esclavitud. Yo lo que encuentro es, a lo largo de toda la palabra, un patrón. Y ese patrón es que para que Dios bendiga nuestra vida, para que Dios nos lleve al destino o al propósito que Él tiene para nosotros, siempre nos ha de pedir el desapego. Alguna clase de desapego Dios ha de pedirnos. Soltar algo, quemar nuestras naves. Yo encuentro que este es el patrón en la Biblia. A Abraham Dios le dijo, quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela. Pablo dijo, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia la meta. Para aquellos que no saben, Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso, porque nació en Tarsis. Y cuando él era Saulo de Tarso, él tenía una familia de reputación, él tenía un buen pasar económico, él tenía cartas que lo autorizaban, ¿verdad?, a tener influencia en el gobierno. Él era una persona respetada, él era fariseo de fariseos, significa que él era el más religioso de todos y que todo el mundo lo conocía. De hecho tenía una escuela religiosa para enseñar la Torá, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Pero cuando él tuvo un encuentro con Jesús, él dijo estas palabras escribiéndole a los filipenses: olvidándome ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia la meta. Nunca más volvió a usar su nombre Saúl, no le interesó. Él era ahora Pablo, el llamado por Dios, el apóstol Pablo, el escritor de la gracia. No le importó que elegir a Cristo, elegir a Dios, le causara el dolor de cabeza de ser echado de su casa y de su familia. Su familia nunca más quiso saber nada con él. De hecho, lo desheredaron. A Pablo le hubiese tocado una buena heredad, pero la familia le dijo: mientras estés con los aleluya, mientras estés con los locos, acá no volvés más y acá nunca más vas a tener un peso en esta casa. No le importó. No le importó, porque él dijo: todo mi pasado yo lo tengo por basura ahora, a fin de conocerle a él, a fin de conocer y de servir al Señor Jesús. ¿Será por eso que Dios usó a Pablo para llevar el evangelio a tantos lugares? El propio Jesús dijo en una oportunidad: ninguno, y preste atención a esto, porque a veces nosotros queremos bajar la vara de las demandas bíblicas, y yo no estoy para eso. Jesús dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios. No califica. Dios no va a poder usarte. Su unción no va a poder fluir en tu vida. Esos sueños que tienes dentro de tu corazón se van a ver ralentizados, demorados, si tú no permites, ¿verdad?, que Dios cancele, queme tu pasado, borre tu pasado, tu vieja vida, y haga de ti una persona nueva. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Escritura nos habla de un granjero, de un agricultor llamado Eliseo. Eliseo era un hombre que todos los días se levantaba muy tempranito al despuntar el alba, y él araba la tierra con 12 yuntas de bueyes delante de sí. Su trabajo era arar la tierra, sembrar la semilla y esperar la cosecha. De eso vivía él y su familia. Pero un día pasó el profeta Elías por su campo y echó sobre él el manto. No dijo absolutamente nada el profeta Elías, simplemente echó el manto. Pero Eliseo sabía que aquel hombre era un hombre de Dios.
Y cuando el manto de la unción de Elías lo tocó, ¿sabe lo que hizo? Presta atención a este detalle. ¿Sabe lo que hizo este agricultor? Este hombre que era un perfecto desconocido hasta ese momento. Dice que toma los bueyes, todos. Los mata, los sacrifica y hace un asado. Convida a todo el pueblo. Todo el pueblo invitado ahora a un gran asado. 12 bueyes a la parrilla. Y dice que quebró el arado y con la madera del arado la usó de leña para el fuego y para aquel gran asado. ¿Sabe por qué Eliseo hizo eso? Porque él dijo: yo no vuelvo atrás, ni un ápice, ni un centímetro. Yo no vuelvo a mi pasado. Nunca más vuelvo a ser la persona que antes fui, porque fui tocado por la unción, fui tocado por el manto, fui tocado por la gracia, fui tocado por el cielo. Y quien realmente... Aquellos que realmente un día sintieron lo que es la unción. Aquellos que un día realmente sintieron lo que es el amor de Dios. Aquellos que un día realmente tuvieron un encuentro personal con Dios. Han de sentir lo mismo que sintió Eliseo en aquella mañana. Yo ya no quiero ser la persona que antes fui. Yo ya no quiero ser el agricultor. Yo quiero dedicarle mi vida al Señor. Yo quiero ser la clase de persona que Dios me mandó a ser. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que saber que Dios te está pidiendo en esta noche para que califiques, para que seas merecedor de su confianza, que cortes toda ancla, toda cadena, toda soga que te ata a tu pasado. Eso incluye caminar liviano. No puedes viajar con tu pasado a cuesta. No puedes viajar en esta vida mirando el espejo retrovisor. Tienes que mirar por el parabrisas. Tienes que mirar para adelante. Tienes que entender también esto, que Dios te mandó no solo a salir de un lugar, a salir de una etapa de tu vida, sino también a desapegarte de personas que ya no forman parte ni de tu presente ni de tu futuro. Y eso también a veces nos cuesta y lo aprendemos a través de mucho dolor. Cuando nosotros caminamos con Lot, eso nos genera contratiempo. ¿Acaso Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela? Pero como Abraham parece ser que no estaba todavía del todo convencido, se llevó a su padre y eso fue de contratiempo. Se llevó a Lot, su sobrino, porque era para él como un hijo. Él sentía que tenía una responsabilidad de criar a aquel muchacho como un hijo, aunque ya estaba grande. Y lo llevó y tuvo contratiempos. Y todos conocemos medianamente la historia de los contratiempos que tuvo Abraham con Lot y las decisiones malas que tomó Lot y que le fueron de dolor de cabeza a Abraham. ¿Sí o no? ¿Y eso por qué? Porque él no soltó del todo el pasado. A veces caminamos con personas a las cuales Dios nos dice: ya está, te sirvieron para una etapa, te acompañaron en una etapa, pero ahora son parte de tu pasado. No las llores, no las invites a caminar contigo, pues ya dieron muestra una y otra vez de que no califican, que no están a tu nivel. Ya Dios te enseñó una y otra vez que el plan y el propósito Dios lo tiene contigo, no con ellos. A veces nos cuesta a nosotros los pastores entender esto, porque claro, no queremos que ninguna oveja se nos desapegue de nuestro entorno. Y esto no significa un juicio de valor, entiéndame bien lo que le estoy diciendo. Yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre Lot o sobre alguna oveja de la iglesia, o sobre algún líder, o sobre algún familiar que nosotros podamos tener. Yo no estaba haciendo un juicio de valor sobre Lot, le estaba diciendo simplemente a Abraham: Lot es parte de tu pasado, él se las puede arreglar solito. El trato yo lo tengo contigo, el plan lo tengo contigo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que a veces cometemos el error de Abraham de creernos el ombligo del mundo. Nos creemos responsables por la vida de los demás. Y es ahí donde terminamos heridos, resentidos, golpeados, ¿verdad? Es ahí donde muchas madres por ahí llegan a una etapa de su vida donde se sienten resentidas, poco valoradas, poco retribuidas. Dicen: yo te di todo a vos. Te tuve 9 meses en la panza, te crié hasta los 18 años, te tuve en casa hasta los 30 y hasta los 40 te planché. ¿Sí o no? Ahora,
La cuestión es que ¿quién te mandó? Bueno, tú no puedes enrostrarle a alguien algo que alguien no te pidió. Tu hijo bien podría responderte y decirte, yo no te mandé a quedar embarazada, no me consultaste, no me preguntaste. O bien podría decirte, yo a partir de los 18 o de los 21, ponga usted la edad que quiera, ya bien podría hacerme cargo de mi vida. Pero a veces nos sentimos como Abraham, responsables por la felicidad de los demás. Nos sacrificamos por la felicidad de los demás. Yo quiero que sepas algo, te va a ser duro lo que te voy a decir, pero alguien te lo tiene que decir. Por más que tú te sacrifiques por la felicidad de los demás, eso no te va a generar bienestar. Y eso no te va a introducir al propósito de Dios. Y eso no te va a convertir en mejor persona. Mirá al que tenés al lado tuyo, decirle, no hay justo ni a un uno, dice la Biblia. Miralo al que tenés al lado y dice, vos no tenés cara de bueno, así que no me engañes. No, porque a veces caemos en ese engaño, en ese, ay, lo que pasa es que yo soy tan bueno, pastor. Mentira. Tenés tu agenda que mañana la vas a querer cobrar. Pero bueno no hay nadie. Bueno no hay ni a un uno. Bueno solamente Jesús. Por eso Él fue el único que calificó para la cruz. Pero la gran mayoría tienen una agenda secreta. Yo te doy, pero el día de mañana, quizás esa agenda secreta no la decís. Y ese es el gran problema que a veces te lleva a la frustración y al dolor y a sentir que das todo y que no recibes nada a cambio. Porque nunca fuiste sincero en decir cuál es tu agenda secreta. Yo te amo, pero el día que me seas infiel, te pego una patada donde no te da el sol y te vas de casa. Alguien lo tiene que decir con claridad. Porque si tú andas prometiendo en la vida, ay, yo te voy a ser fiel de por vida, no importa lo que pase. Después no te quejes. No te quejes porque tuviste una agenda secreta y no dijiste las cosas que realmente querías decir. Cuando nosotros a veces le damos a nuestros hijos, hay madres o padres que tienen una agenda secreta, dicen, yo te doy todo, pero cuando tengas plata, no te olvides que, mirá que estoy lejos de la jubilación todavía. Y a mí no me llega la plata a fin de mes, así que más vale que me aportes. Hay madres que no lo dicen así, pero tienen esa agenda secreta. Hay padres que no lo dicen así, pero tienen esa agenda secreta. Yo te pagué los estudios, más vale que no me tires a un geriátrico. Anda diciéndoselo entonces. Anda dejándoselo en claro a tus hijos, porque si vos no hablas la agenda secreta que tenés, no te quejes el día de mañana. Si esa persona no hace lo que vos estás esperando, porque nadie es adivino. Y porque en definitiva, alguien te lo tiene que decir. A veces cerramos este concepto como Abraham. Nos creemos la felicidad de todos. Sentimos que somos responsables. No, es que no puedo dejar a mis padres. No, porque no me puedo casar porque hasta que ellos no mueran. ¿Se acuerdan cuando Jesús invita la parábola de los convidados a las bodas? No, es que tengo a mi padre. No, es que me compré un terreno. El propio Eliseo le dice a Elías, déjame que vaya y despida a mis padres. Bueno, hágase lo que quiera. A veces nosotros nos sentimos en responsabilidad. Yo he conocido mujeres que han quedado solteras porque se sentían responsables por la salud y la felicidad de sus padres. Y aunque parece, aunque usted abra los ojos y me diga, ay, pero pastor, ¿qué hay de malo en eso? No es que no hay nada de malo, pero Dios no te está pidiendo ese sacrificio. Eso no es lo que Dios estableció. Esa no es la agenda de Dios para tu vida. Eso es lo que tú sientes. Estás atado a tu pasado. Sientes que hasta que ellos no cumplan 90 o 100 o 120 y se mueran, tú tienes que estar ahí sosteniéndole la vela. Cuando en realidad no es eso lo que Dios pide. O sentimos, ¿verdad?, que tenemos que ir a ver lo que le pasa al nene. ¿Cuánto tiene el nene? 40 años. No, lo que pasa es que se peleó con la señora y seguramente no debe estar comiendo bien. Pues que se arregle. Hola. Uy, estoy metiendo la pata. Ya me fui como los monos por las ramas. Que se arregle. Pues si vos te metes siempre, Dios no va a tratar ni con vos, ni va a tratar con la otra persona. Y ese es el error que cometen muchos en la iglesia. No le dan siquiera tiempo a Dios de que Dios procese, de que Dios hable, de que Dios trabaje. Antes de que Dios diga algo, ya te fuiste a buscar a tu hija y te la trajiste a casa. Ya le dijiste, armate la valija porque no te quiero ver con ese zángano nunca más. Y a la semana, la mamá está acompañando a la hija otra vez. ¡Zángano!
Acá te traje a mi hija de nuevo. Ojalá que se arreglen, Cometemos el error de no soltar el pasado. ¿Sabes por qué? Porque como Abraham nos sentimos responsables por Lot. Y yo quiero que sepas, alguien te lo tiene que decir, que aunque tú no actúes, el mundo va a seguir girando igual y Dios se va a encargar de lo que tú no te puedes encargar, de lo que tú no puedes hacer o de lo que tú no debes hacer. No fue hasta que Lot se separó de Abraham que Dios volvió a interponer la promesa. Cuando Lot eligió la llanura del Jordán y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra, entonces Dios volvió a hablar con Abraham y le dijo: Abraham, te juro que te bendeciré y haré de ti una nación grande. Ya estaba libre otra vez del pasado. Ahí realmente volvió Dios a ratificar su promesa. ¿Cuántos están entendiendo y dicen amén? Gloria a Dios. Hay alguien que tiene que soltar. Hay alguien que, como Alejandro Magno, tiene que quemar sus naves. Porque una cosa es soltar el pasado y otra cosa es quemar las naves. Una cosa es cruzar el Éufrates y otra cosa es no dinamitar el puente. Hay gente que dice: crucé, salí, pero por las dudas dejé el puente intacto. Hay gente que dice: bajé del barco, fui a la batalla, pero no quemé las naves. Alejandro Magno dijo: es victoria o victoria. Señores, para que nosotros volvamos a nuestra tierra, solamente hay una sola posibilidad: triunfar sobre nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Alguien tiene que entender que Dios te está llamando a soltar, a desapegarte. Hay muchos aquí, me dice el Señor, que viven enfermos no por sus propios problemas, sino por problemas que Dios no te mandó cargar. Que Dios no te mandó hacerte cargo. Hay Lot que no son ya tu responsabilidad. No significa juicio de valor. Entienda esto, el propio Jesús dijo en una oportunidad: quien no deja padre, madre, casa, hermanos, para venir en pos de mí, no es digno de mí. Y hay muchos cristianos que me han consultado sobre este versículo, porque dicen: pastor, no entiendo, acá Jesús o estaba drogado, o se emborrachó, o dijo algo de que... O quien escribió la Biblia escribió mal. ¿Cómo el Señor nos va a pedir eso? ¿Cómo el Señor va a decir que tengo que dejar? No, lo que Él está diciendo no es que tú le pegues un portazo a tu suegra y le digas: el pastor me enseñó que nunca más me vengas a visitar. No es que tú tienes que echar a tus padres si viven contigo. No es que tú tienes que decirle a tus hijos: tienes 18, así que ahí tienes el bolsito, te vas rápido de casa. Yo no estoy enseñando eso, ni Jesús tampoco dijo eso. Lo que está enseñando Jesús es un orden de prioridades. Está hablando de dónde está tu corazón, dónde está tu presente, dónde está tu propósito en la vida, ¿verdad? Porque si tu amor hacia el trabajo, hacia el jefe, hacia el marido, hacia el padre o hacia la madre es mayor que tu amor y tu compromiso con Dios, entonces no estás siendo apto para el reino de Dios. Tienes que poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar, y entonces todas las demás cosas te serán añadidas, dice el Señor. No voy a entrar en este tema ni en ejemplos porque se va a hacer larga la prédica. Quiero pasar al segundo punto. La segunda prueba es todavía más terrible, más tremenda que la primera. Porque ahora Dios no le estaría pidiendo a Abraham que suelte el pasado, que suelte las posesiones, que se desapegue del ayer, sino que le iba a pedir una prueba en su presente. Y una prueba que le iba a doler el corazón, el alma, hasta lo más profundo. Dios le dice: quiero que me entregues a tu hijo Isaac en sacrificio. Capítulo 22 del libro de Génesis. Toda una vida Abraham soñando con tener un hijo. 25 años esperando la promesa, desde que Dios le promete hasta que se cumple. Como dice la Escritura y hemos leído en Hebreos, ya casi muerto, viene a tener prole. Y ahora Dios, así porque sí, le está pidiendo: Abraham, quiero que vayas al monte Moriah y allí me entregues a tu hijo en sacrificio. Imagínense lo que habrá sentido Abraham. Quienes somos padres,
Podemos ponernos en lugar de Abraham. Y más de una vez yo me lo he planteado, le juro que me lo he planteado. ¿Cómo reaccionaría yo en lugar de Abraham? ¿Qué pasa si un día Dios me dice, quiero que me entregues a uno de tus hijos en sacrificio? ¿Verdad? Y qué difícil es para los que tienen 2 o 3. Porque tú no puedes decir, bueno, tengo 3, me sobra, con 2 me arreglo. No creo que haya padre que piense así, a menos que sean muy desgraciados, ¿no? Pero aún así, creo que un padre los ama con sus errores y todo. No es fácil. Abraham tenía uno solo, pero aunque vos tengas 5 y Dios te pida uno de los 5, te va a doler. Muchas veces yo me lo he planteado. Y ahí estaba Abraham con esa prueba que lo estaba poniendo en jaque, ¿verdad? Seguramente en su pensamiento Abraham se habrá preguntado, pero ¿cómo Dios me va a pedir algo así? Esto no puede ser. Esto es una soncera. ¿Cómo Dios me va a dar algo y después me lo va a quitar? Pero aunque él no entendía, y después del pedido Dios hizo silencio, Abraham decidió obedecer a Dios igual. Esa es la prueba del corazón. Yo le llamo la prueba del corazón. La prueba del corazón. La prueba de los sentimientos. La prueba de lo que llevamos en el alma. Isaac representa lo que más amamos en la vida. Lo que más nos duele entregar. Lo que más nos duele renunciar. Isaac representa aquello por lo cual hemos trabajado toda la vida. Aquello que decimos, cualquier cosa, Dios, menos esto. Hay gente que por mucho menos, no por un Isaac, por mucho menos abandonaría los caminos del Señor. Hay gente que si un obrero lo mira torcido dice, no, ese es mi límite. Y yo digo, qué generación que somos, ¿no? Que a veces por un callo, por la mirada de un obrero, por la estupidez de alguien que no está por ahí en su buen día, alguien por ahí toma decisiones tontas, deja de ser apto para el reino de Dios, se enoja o toma decisiones descontroladas, desmesuradas. Abraham, aun cuando Dios le estaba pidiendo lo que le estaba pidiendo, decide obedecer a Dios y caminar 3 días y 3 noches hasta el monte Moriah. Es la prueba del corazón, la prueba del alma, la prueba del sentimiento. La prueba donde Dios te dice, quiero que me entregues lo que tú más amas, lo que tú más quieres en tu presente, tu plan, tu sueño, tu familia, tus proyectos de vida. Quiero que los pongas en mis manos, quiero que los sacrifiques para que mis planes sean mejores que los tuyos en tu vida. Créame que a veces no es fácil. No es fácil tomar la decisión de Abraham. Hay gente que en su presente tiene un montón de cosas que no está dispuesta a renunciar y a soltar. Y es ahí donde Dios nos ha de probar también una y otra vez hasta saber lo que hay en nuestro corazón. Claro, usted se hará la pregunta, pero pastor, ¿será que Dios le iba realmente a demandar a Abraham el hijo? ¿Será que Dios iba a permitir que lo matase? No, indudablemente que no. Nosotros ya conocemos la historia y ya sabemos cómo terminó la historia. Cuando Abraham levanta el cuchillo y está listo ya para matar a su hijo, Dios le dice, no lo hagas porque ahora sé que me temes. ¿Sí o no? No lo hagas porque ahora sé que me temes. Usted y yo sabemos la historia, pero Abraham no. Abraham no sabía en dónde iba a terminar ese cuchillo. Y eso es lo maravilloso y tremendo de esta historia. Dios estaba probando el corazón de Abraham, porque antes de darle todo lo que habría de darle a Abraham, primero era necesario probar lo que él tenía en su corazón. Quizás alguno diga, bueno, pero pastor, esto pasó con Abraham y es una historia épica y muy bonita y pasó en ese tiempo, y yo no creo que Dios vaya a probarme a mí así. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si Dios lo hizo con Abraham, ¿no lo puede hacer conmigo? ¿No lo puede hacer contigo? Claro que sí. ¿Acaso Jesús no puso a prueba a un joven rico? ¿Se acuerdan ustedes de esta historia? Se la refresco en 2 minutos nada más. Por favor, ya termino. ¿Se acuerdan cuando el joven rico va a Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesucristo, conociendo lo que había en su corazón. ¿Quién ocupaba su corazón? ¿Qué ocupaba su corazón? Lo probó. Y le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Como sigue la historia,
el joven rico agacha la cabeza, no dice una sola palabra y se va silbando bajito. Él no estaba dispuesto a renunciar a lo que tenía en su corazón. Amaba demasiado las riquezas. Y la Biblia dice que no se puede amar a dos señores. No se puede amar a Dios y a las riquezas. No se puede amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. Hay una generación de cristianos en este tiempo, ¿verdad?, que quieren andar bien con Dios y con el diablo. Bien con el mundo y bien con el reino de los cielos. No se puede. No se puede. Entonces Jesús le dijo, o es la riqueza o soy yo. Ahora, ¿será que a todos el Señor nos va a pedir que vendamos la casa, el auto, las riquezas, lo que tengamos, la joya de la abuela? No, no necesariamente. ¿Será que a todos el Señor en algún momento nos va a poner en la prueba de Abraham, nos va a pedir nuestro Isaac? No necesariamente, pero Dios te puede probar de otra manera. O Dios te puede pedir algo que está clavado en el centro de tu corazón, en el lugar que Dios debería ocupar. Y en algún momento, si Dios sabe que tu corazón está contaminado, que tu corazón está compartido, que tu corazón no está en el centro de la voluntad de Dios, en algún momento Dios te va a probar para que conozcas lo que hay en tu corazón. Cuando Abraham, después de 3 días, llegó al monte, cuando Abraham levantó el cuchillo y ya estaba a punto de clavarlo sobre el pecho de su hijo, entonces Dios supo que había ganado el corazón de Abraham. Y Abraham ganó la confianza de Dios por la entrega total y completa de su corazón. Aleluya. Para los religiosos, no los hay aquí porque esta no es una iglesia de religiosos, ni de católicos, ni de evangélicos, ni nada de eso. Pero para los religiosos que a veces nos juzgan, nos miran por tele o por el video y después analizan las palabras del pastor. Alguno dirá, pero esto fue en el Antiguo Testamento, esto no se va a volver a replicar, Dios no obra de esa manera en este momento. Jesús dijo que el mayor y gran mandamiento, el primer gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón, con toda tu mente, tu intelecto y con todas tus fuerzas. Eso no es el antiguo pacto. Esas son palabras de Jesús. Cuando Dios probó a Abraham, le estaba probando en este mandamiento. Cuando Jesús probó al joven rico, lo estaba probando en este mandamiento. Y esto sigue siendo igual. Este mandamiento sigue vigente para la iglesia de Cristo de esta generación. Si usted quiere calificar para que Dios deposite la unción, victoria y bendición sobre tu vida, tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En resumen y para finalizar, ¿por qué Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos? Porque tenía una tierra mejor. ¿Por qué Dios le pidió a su hijo Isaac en sacrificio? Porque habría de hacerlo padre de multitudes. Es decir, y en conclusión, siempre que Dios te dé una instrucción, siempre que Dios te pida algo, siempre que Dios te pruebe en alguna dirección, es porque Él tiene un plan superador para tu vida. Él tiene algo mejor para tu vida. Que lo entiendan aquellos que les cuesta ofrendar. Dios nunca te va a pedir que ofrendes, que diezmes, que hagas un pacto para dejarte en la lona, en la miseria, y que al día siguiente vivas endeudado. Dios tiene un plan de prosperarte, de bendecirte. Cuando Dios te mueve y te saca de un lugar es porque te va a llevar a un lugar mejor. Cuando Dios limpia tu entorno y te saca personas, no es porque quiere darte un espíritu de orfandad o dejarte solo, es porque Dios va a poner a tu lado las personas correctas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tan solamente pudiéramos subirnos a una suerte de máquina del tiempo, a un DeLorean espiritual, si pudiéramos viajar a nuestro futuro, ajustar el reloj de esa máquina del tiempo a 20 años hacia el futuro, 30 años hacia el futuro, si pudiéramos hacerlo, claro, en el hipotético caso de poder hacerlo, nos encontraríamos en ese futuro que Dios está con nosotros,
que tenemos una familia maravillosa, que somos felices, que nuestros hijos todos están bendecidos, que nuestros sueños en Dios se han cumplido, que estamos en el centro de la voluntad de Dios predicando su palabra y Dios nos está usando para sanar a los enfermos y ganar almas para Cristo. Si tan solamente pudiéramos viajar a nuestro futuro y ver eso, volveríamos a nuestro presente y viviríamos una vida totalmente distinta. Nuestra fe para con Dios sería distinta. Nuestra relación con Dios sería distinta. Viviríamos una vida de paz, de fe, de tranquilidad, sin tantos sobresaltos de humor, creyéndole a Dios, obedeciéndole a Dios, diciéndole, está bien, Señor, no lo entiendo, pero lo voy a hacer, porque yo ya estuve en mi futuro. Y ya vi que en mi futuro está todo bien. Así que lo que tú digas, Señor, lo que tú mandes, yo lo voy a hacer, porque sé que el futuro está seguro en tus manos. Pero claro, usted me dirá, pero pastor, no tenemos esa máquina, no tenemos el DeLorean de volver al futuro. Pero usted y yo tenemos dos cosas, dos herramientas que Dios nos ha entregado, y es la fe y la garantía en su palabra de saber que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Todas, 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 todas. Hay garantía en su palabra que si yo camino, obedezco a Dios como lo hizo Abraham, mi futuro es seguro. Mi futuro está garantizado porque es imposible que Dios mienta. ¿Cuántos dicen amén? Quizás para eso te trajo Dios en esta noche. Quizás para esto Dios te trajo a esta reunión, para que escuches de parte del Señor y de este profeta, que si tú decides caminar desapegado y entregarle todo tu corazón a Dios, tus bendiciones van a ser innumerables. Ponte de pie y dale un aplauso bien fuerte a la palabra de Dios, porque así como innumerables fueron las estrellas que Abraham contó, así como innumerable fue la arena del mar que Abraham tenía que contar, así de innumerable serán